Continuamos con Frente a Frente y de inmediato damos lectura a sus mensajes a través de nuestras redes sociales. David Erazo, ¿por qué la Secretaría de Salud, teniendo una unidad técnica de proyectos y un viceministro en proyectos e inversiones, no ejercieron su liderazgo en la estrategia para enfrentar las necesidades de la pandemia? Con acondicionar hospitales pudimos ahorrar recursos y salvar vidas y nuestra economía. Ulises Villatoro, ¿por qué comprar chatarra en lugar de construir hospitales de verdad? Yadmineta Leida Cárcamo, ¿qué significa para la ministra de Salud la palabra tocar base? ¿Acaso es la palabra clave para descubrir la anotación de un gran gol? La otra pregunta es ¿dónde está el dinero restante? José Rolando Díaz, tienen que reconocer que se perdió mucho tiempo y que las decisiones han sido desacertadas. Si desde marzo tenían un plan, ¿por qué 5 meses después no tenemos hospitales móviles y seguimos con una PPE paupérrimos para el personal de salud? El último mensaje de Félix Aguilar: señora ministra, usted ha dicho su responsabilidad es dirigir, gestionar, pero ¿qué ha dirigido? ¿Qué ha gestionado? Sí, dice, no se sentía capaz de goteras, sí, ni de goteras se sentía capaz de solucionar, no digamos el gran hoyo negro de corrupción que encontró. Pregunta seria, ¿por qué sigue al frente de una secretaría tan compleja donde hay gente más capaz? ¿Qué entienden la palabra pandemia? Significa parte de la ética e integridad es saber reconocer cuáles son las competencias y cuáles no y hacerse a un lado para que alguien mejor desarrolle una función que salva vidas. Si el pueblo hondureño lo pide y es quien paga salarios, por favor hacer oídos y hacerse a un lado. Porque la Secretaría de Salud fue marginada en la adquisición de insumos y equipo médico. Continuamos en Frente a Frente. Ok, voy a hacerle la siguiente pregunta a la ministra y luego paso con la doctora Carla Pavón. Esos hospitales móviles que se están instalando y los otros que supuestamente van a venir, ¿los pidió usted como ministra de Salud? ¿Los pidió su Secretaría de Estado o no los pidió? No, Renato, la Secretaría de Salud lo que pidió fue hospitales de aislamiento. Hospitales de aislamiento son obras de infraestructura que se pueden adaptar. Hay unos lineamientos ya establecidos por la OPS que es un hospital de aislamiento, que tiene que estar cerca de un hospital para poderse auxiliar de toda la logística que se puede construir, ¿verdad?, que se puede habilitar, y definitivamente cuando se hace una obra de esta usted tiene que ver todo el tema del eléctrico, sanitario. Y nosotros pensamos, ¿verdad?, que por la capacidad que tenía Inves de haber hecho obras de infraestructura antes, estaba con nosotros ya más bien contratado para hacer lo del Hospital del Trauma y todo, había trabajado en el Hospital de Escuela, se pudiera hacer estas obras en todas las ciudades que ya había establecido el equipo técnico. Después nosotros recibimos una información en una reunión, ¿verdad?, de Consejo de Ministros que más bien se habían adquirido estos hospitales en el exterior y que venían con una tecnología muy amplia. Lo que no supimos es cómo se hizo el trámite, todo el procedimiento a seguir, pero yo creo que si el procedimiento hubiera sido correcto, ¿verdad?, si hubiera sido correcto, si la compra se hace con el procedimiento que establece una norma, si se adquiere a precio de mercado, yo pienso que no hubiera habido problema, porque al final la capacidad instalada de la red de hospitales a nivel nacional es muy limitada y esto pudo haber venido a abonar, ¿verdad? Pero el tema es el procedimiento que se utiliza. Sin embargo, no hemos improvisado, porque a pesar de todo eso, miren, nosotros instalamos todas las salas COVID, hemos instalado salas de contención, hemos tenido triajes y no nos ha detenido por el hecho de que hayan venido o no en hospitales, nos ha apurado. Pero que quede claro, ustedes no pidieron los hospitales que luego compró por $47 millones Invest. No, ni los compramos, ni supimos el procedimiento que se hizo, para nada. Déjeme decirle que una vez que nosotros nos enteramos, ¿verdad?, de que esto venía en camino y que ya cuando se empieza a visorar, alguien empieza a comentar que esos hospitales no venían, que no venían con las condiciones, nosotros de inmediato, ¿verdad?, hicimos las notas correspondientes para advertirle a Inves que toda compra que se hiciera para la Secretaría, primero tenía que solicitar las especificaciones técnicas y autorizadas por la Secretaría de Salud. Esa nota está en mano ya incluso del Ministerio Público, que son los que nos han solicitado información. Fueron notas copiadas a todas las instancias, ¿verdad? Nosotros de inmediato, cuando empezamos a ver que Inves estaba haciendo compras, algunas para la Secretaría, porque recuerde que Inves hizo compras para Copeco, para otras instituciones. Inmediatamente que lo hicimos, le mandamos la nota y le dijimos
señores responsables de las compras, que una vez que usted va a hacer compras para la Secretaría, primero tiene que solicitar, y pusimos a disposición un equipo técnico, ¿verdad? Porque nosotros en la Secretaría de Salud tenemos gente especializada para todo este tipo de compras. Le dijimos, antes de hacer una compra, usted debe solicitar especificaciones técnicas a la Secretaría de Salud, y para eso le ofrecemos el equipo técnico que va a estar disponible para cuando usted quiera hacer las consultas. ¿Hicieron caso o la actitud fue obviar la solicitud, o mejor dicho, la exigencia de ustedes como Secretaría de Salud? Ya en algunos casos, cuando vimos, por ejemplo, que Inves empezó a comprar medicamentos, ya se solicitó el criterio técnico, ¿verdad?, que fue a través de quienes elaboraron el protocolo, y ahí sí ya se empezó a tomar en cuenta, pero creo que fue las últimas compras. Pero ya eso fue mucho después de la denuncia de los hospitales. No, eso fue mucho tiempo después. O sea, hicieron caso omiso del documento o exigencias que ustedes les enviaron sobre requerimientos técnicos de los anexos que ustedes necesitaban en los hospitales. Sí, Renato, porque hay compras que nosotros cuando menos acordamos están comprando tal cosa y no nos enteramos, ¿verdad? Tal es el caso de unos ventiladores que en un inicio se pidieron, no hubo. Ya vamos a ir a los ventiladores, pero mi siguiente pregunta se conecta con lo que está pensando la gente. Ministra, ¿por qué si usted vio que Inves llevaba como una línea paralela a lo que estaba pidiendo Salud Pública, no hizo el reclamo respectivo? Sí, lo hicimos por escrito. Nosotros sí enviamos por escrito el reclamo a Inves y le dijimos, ¿verdad?, no se puede realizar una compra para la Secretaría de Salud si no es consensuada técnicamente, porque para eso tenemos un equipo. Es lo mismo que hacemos con fideicomiso, ¿verdad? Cuando le decimos al fideicomiso, cómprenos equipo de protección personal, nosotros le mandamos a decir qué tipo de mascarilla, cuál es la cantidad, y nosotros no estamos improvisando. El Departamento de Hospitales de la Secretaría de Salud ha cronometrado, ha planificado cuánto equipo de protección personal necesita cada hospital por día, por semana y por mes. Entonces, sobre ese plan nosotros nos vamos. Si no estaba atendiendo los requerimientos de la Secretaría de Salud, Inves, usted tenía un jefe superior a quien reclamarle y decirle, mire, las especificaciones que nosotros estamos exigiendo para la adquisición de hospitales, ¿cómo le llaman ustedes? Hospitales de aislamiento. Hospitales de aislamiento no los está atendiendo Inves. ¿Hizo ese reclamo usted al presidente de la República sobre la actitud de Inves? Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta hasta ahora cómo vienen, ¿verdad? A nosotros solo se nos informó, vienen con estas y estas características. Al final nosotros no podemos reclamar si no vemos qué es lo que viene. Hasta ahora, y lo que la prensa ha mostrado es lo que hasta el día de hoy todavía el equipo de la Secretaría ha estado evaluando equipo por equipo, ¿verdad? Les hemos dicho incluso como Secretaría de Salud, nosotros vamos a recibir esos hospitales hasta que hayamos probado cada equipo que viene adentro. Pero ¿sabía usted que eran hospitales móviles, no anexos los que venían? Bueno, hasta que nos informaron. Nosotros nos informaron que venían los equipos móviles y que venían súper equipados. ¿Y en ese momento qué hizo la Secretaría de Salud? Es que mire, como nosotros no sabíamos que el procedimiento no era el correcto, si los hospitales móviles, Renato, porque si los hospitales móviles se compran de la manera correcta, si vienen con el equipo que se requiere, eso no le iba a hacer daño al país, más bien eso iba a abonar, porque yo siempre, mire, a mí siempre me ha preocupado, yo 20 años de trabajar en el sistema y saber que aquí, por ejemplo, no hay unidades de cuidados intensivos, porque la gente se muere, lo que pasa es que esas cosas no se registran, pero la gente se muere aquí en este país porque no ha existido una unidad de cuidados intensivos, apenas 70 en el país y unas que son son cuidados intermedios. Entonces, cuando ve estos hospitales, dicen que traen unidades de cuidados intensivos, pues esto va a venir a abonar, esto va a venir a salvar una cantidad de población que en tiempos normales fallece porque no existen esas unidades que tanto se requieren, ¿verdad? Entonces, aquí el procedimiento es, nosotros no podemos saber, como Secretaría de Salud, no podemos saber
cuál es el procedimiento que se está haciendo para traer, para la compra. Pero ¿no cree usted que fueron minando su autoridad al pedir ustedes hospitales anexos y le trajeron otro tipo de hospital? ¿No cree que desde ahí fueron minando su autoridad a nivel de Inves? Bueno, eso yo no lo puedo decir, ¿verdad? Porque en algún momento nosotros vimos que era una buena intención, si hay algo que trae para favorecer la institución. En lo que hay detrás, nosotros como Secretaría no lo podemos saber, ¿verdad? Si nosotros hacemos un pedido, por ejemplo, yo le voy a dar el ejemplo, nosotros, por ejemplo, le hemos dicho a la OPS, cómprenos tal producto y le damos las especificaciones técnicas. ¿Cómo hace el procedimiento la OPS? Nosotros no sabemos, pero al final cuando hacemos la evaluación y nos entregan el producto que pedimos, ejemplo, nosotros le dijimos, mire, háganos una compra de equipo de protección personal y enumeradito, necesitamos tanta cantidad, estas son las especificaciones. ¿Qué le corresponde a la Secretaría una vez que le ha pagado a la OPS? Revisar si lo que pedimos viene conforme a lo solicitado. Si no viene conforme a lo solicitado, nosotros inmediatamente lo devolvemos. Y yo le voy a decir, en este pedido que nos trajo la OPS, fíjese que venía una cajita diferente a un producto que nosotros no lo habíamos solicitado. Inmediatamente nuestro equipo identificó, mire, esta caja, y inmediatamente también la OPS dice, hagamos el acta y hacemos la rectificación inmediatamente. A la semana estaba rectificada esa caja que se había equivocado en el transporte, ¿verdad? Pero eso es cuando es honesto. No tenemos que ver. Cuando hacemos una compra con fideicomiso, por ejemplo, el medicamento, si pedimos oxitocina, oxitocina tiene que darnos. Si pedimos acetaminofén, acetaminofén tiene que darnos. Y las cantidades y las dosis con las dosis que nosotros hemos solicitado. Ahora, ministra, si tenemos un reclamo que hacerle, es que usted pide hospitales anexos, le traen otro tipo de hospital, usted dice, pero me han dicho que viene con unidades de cuidados intensivos, no es malo que tengamos más unidades de cuidados intensivos, entonces está bien que vengan, pero yo entiendo que desde ahí Inves fue como asumiendo un papel protagónico por arriba de la Secretaría de Salud Pública. Es ahí donde sentimos la población que le faltó más rigor a la Secretaría de Estado en los despachos de salud en decir, bueno, no es eso lo que estamos pidiendo. Bueno, si queremos unidades de cuidados intensivos, podemos adquirirlas paralelamente. Por otro lado, lo que estamos pidiendo en este momento son hospitales anexos para las infraestructuras que ya tenemos. ¿No cree que faltó un poquito más de rigor, de posicionamiento suyo en reclamar estas actitudes paralelas que asumió Inves? Nosotros hicimos los reclamos por escritos, que es como corresponde, ¿verdad? Así tenemos que hacerlo, por escrito, como corresponde, y no podemos ir de otra manera, ¿verdad? Porque al final, Renato, quien asume la responsabilidad de una compra es quien hace el procedimiento, no nosotros como Secretaría de Salud. Nos corresponde, como usted dice, hacer el reclamo por escrito, y por escrito lo hicimos, pero... Pero Salud es la que conoce... la que mejor conoce las necesidades de nuestra pobre infraestructura, son ustedes. Pero el procedimiento es ese, por escrito, ¿verdad? No podemos irnos y introducirnos en una institución y decirle esto, no. Si ellos compraron de la manera que compraron, ellos tienen que asumir una responsabilidad y responder si se hizo o no correctamente, porque hasta este momento hay un proceso de investigación, ¿verdad? ¿Usted piensa igual que el resto de los hondureños? ¿Usted está indignada igual que el resto de los hondureños? ¿Percibe usted irregularidades en esa adquisición hecha? Estamos hablando solo de los hospitales, ni siquiera estamos hablando todavía de los respiradores mecánicos. ¿Siente usted las mismas molestias que el resto de hondureños con todo esto que ha pasado con los hospitales móviles? Claro, definitivamente, ¿verdad? Nos sentimos muy incómodos, todos los técnicos de la Secretaría de Salud, no solo su servidora, porque bueno, esto ha generado una crisis que al final impacta en la Secretaría de Salud sin tener alguna responsabilidad sobre estos temas, ¿verdad? Ha sido bastante duro, incluso para nuestras familias, ¿verdad? Para asumir una responsabilidad en la que no hemos tenido responsabilidad alguna, más la Secretaría una necesidad.
Pero bueno, uno no puede juzgar ni criminalizar ni nada porque hay un proceso de investigación, pero por supuesto el malestar de la población es aceptable con todo lo que se ha vertido a través de los medios de comunicación. Estamos esperando, ¿verdad?, cuál es el resultado de la investigación y creo que eso pues se tiene que asumir la responsabilidad. Pero por supuesto hay un malestar de nuestra parte, del equipo técnico de la Secretaría de Salud. Eso es así. ¿Percibe usted que hubo corrupción en la adquisición de estos hospitales, ministro? A mí no me toca decir esto definitivamente, ¿verdad? No me corresponde porque al final yo no tengo documentos, ¿verdad? Esos documentos solo los tiene, entiendo que la ATIC en este momento. Recuerde que ni siquiera se enteró el Consejo Directivo de Inves, el que está arriba, donde la ley ya le dice a Inves que toda compra que tiene que realizar tiene que ser autorizada por el Consejo Directivo de Inves. Hay una instancia antes, ¿verdad? Y toda compra que tenía que realizar, inclusive después hay un PCM donde dice también que toda compra que se realice también tiene que ser autorizada por el comisionado nacional de la pandemia, ¿verdad?, que es el que ha estado articulando todas las secretarías de Estado. Si estos procedimientos también se evadieron, imagínense nosotros cómo vamos a estar al control de todo esto, ¿verdad? Toda compra que Inves tenía que hacer en el marco, no solo en el marco de la pandemia, sino en el marco de todas las acciones que hace, tenía que ir al Consejo Directivo de la Inves y presentar esta solicitud. ¿Por qué? Porque ellos iban a autorizar la compra si obedece a una necesidad correspondiente o no obedece. Entonces, pero todo esto se evadió, ¿verdad? Entonces se imagina cómo nosotros podemos interferir en todo ese tema. ¿Cree usted que la Secretaría de Salud fue relegada premeditadamente en esta pandemia en la adquisición de equipos e insumos, aunque usted ya me dijo al comienzo que se centralizó en Inves para darle mayor facilidad y celeridad a las compras? ¿Cree usted que ha habido como un, ¿qué le digo?, gobierno paralelo dirigiendo la pandemia por sobre el montón de hombres y mujeres de ciencia que trabajan en la Secretaría de la Salud? Bueno, yo le voy a decir, la Secretaría de Salud tiene una ocupación permanente y toda decisión, por ejemplo, que se ha tomado en las diferentes instancias, por ley dice que cuando ocurre una situación de estas, una pandemia, SINAGER tiene que asumir la responsabilidad y nosotros como Secretaría de Salud dando todo el aporte técnico científico para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que ver que el problema no solo se convierte no solo se convierte en una emergencia sanitaria, se vuelve emergencia para todos los sectores. Hay una emergencia productiva, económica y que afecta transversalmente todo lo que se está haciendo. Entonces, en ese sentido, cuando nos ha tocado iniciar, por ejemplo, la Secretaría ha tenido un equipo trabajando con la unidad de vigilancia epidemiológica. Cuando nos tocó, por ejemplo, cerrar o cuando nos tocó iniciar todo el proceso de apertura y llegada de todos los viajeros. ¿Qué vamos a hacer en las fronteras? ¿Qué vamos a hacer en los aeropuertos? Este fue un trabajo arduo. Seguido, cuando nosotros le dijimos a SINAGER, ¿verdad? SINAGER, que también lo dirige el presidente, mire, tenemos que cerrar. Y tenemos que cerrar de inmediato porque si no, nosotros ya tenemos conocimiento que han entrado viajeros que vienen infectados y se va a propagar el virus y tenemos que cerrar de inmediato y vamos a iniciar con la capital, vamos a iniciar con San Pedro Sula y fuimos diciendo, Renato, y después de esto, todas las decisiones, por ejemplo, que toma la mesa intersectorial, primero nos escuchan a nosotros y le vamos diciendo, mire, esta es la situación epidemiológica y estas pudieran ser los escenarios que se van a presentar en diferentes municipios, departamentos. Ahora, para aperturar el aeropuerto, tuvimos que trabajar con todo el equipo de la Secretaría, irle diciendo a todos los sectores, a Migración, a las autoridades del aeropuerto, a las empresas, a las empresas aéreas, a todo este equipo de gente que trabaja, miren, nosotros hemos ido diciéndole, este es el norte y hasta aquí podemos. A veces
¿verdad? A veces incluso empresarios que se nos ha molestado con nosotros y por qué no aperturan desde ya. Mucha gente quiso que se hubiera aperturado desde hace mucho tiempo, pero el equipo de la Secretaría de Salud incidió, SINAJER ha estado de acuerdo, no podemos aperturar en este momento, ¿verdad? Ahora que vemos también que hay un problema serio para toda la población hondureña, para el gobierno mismo, cuando la secretaria de Finanzas nos dice, miren, hay una caída de ingresos de más del 26% y que empezamos a ver que no se pueden pagar los salarios de toda la administración pública, donde no se pueden desarrollar los proyectos planificados para el normal desenvolvimiento del desarrollo de la población. Hay que tomar decisiones y empezamos a trabajar entonces como Secretaría de Salud. ¿Y cómo vamos a hacer toda esta apertura, Renato? ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces empezamos a definir estrategias, ¿verdad? Revisando qué vamos a hacer con cada empresa, cómo vamos a establecer un mecanismo de control. Y si ustedes ven ahorita que se aperturó el transporte terrestre, es la Secretaría de Salud, el órgano de consulta, en lo que todas estas instituciones les vamos diciendo sí, no, y cuál es el protocolo de bioseguridad. ¿No se ha sentido relegada entonces usted como secretaria de Salud? Nosotros no nos hemos sentido relegados porque estamos trabajando las 24 horas, le decía anoche a las 3 de la mañana, todavía revisando un poco con algunos ministros lo que va a ocurrir hoy con la apertura de la línea. Pero hay algo que sí está claro, que fuera de este fideicomiso, de los 400 millones que se han invertido a través de este fideicomiso. En la pandemia, ¿cuánto ha invertido Salud Pública? En este momento, unos 450, no, con fideicomiso, 425 millones, a través de la OPS, 60 millones del EMPIRE. Pero fuera de esas compras hechas en la pandemia por la Secretaría luego también, de Renato, Salud. Luego también hay una inversión en la contratación de recursos humanos, alguno que lo ha contratado la Secretaría de Salud, que está por el orden de 86 millones del EMPIRA, y el otro, ¿verdad?, que ya es una cantidad muy considerable que se ha hecho a través de Código Verde, pero también se maneja sobre esa instancia. Pero hay que decirlo, y eso lo digo yo, que donde sí fue relegado, aunque usted al comienzo dijo, está bien, bueno, que se centralicen las compras a través de Inves, es en las adquisiciones millonarias que el Estado ha hecho en esta pandemia. Ahí debió prevalecer la decisión de la gente que sabe en la Secretaría de Salud. Ahí sí sentimos que en esas adquisiciones millonarias de miles de millones marginaron a la Secretaría de Salud. La pregunta es ¿por qué? ¿Con qué intenciones? A esta altura, cuando estamos viendo tantas denuncias, es la pregunta que nos hacemos los hondureños. ¿Con qué intenciones marginaron a la Secretaría de Salud en la adquisición de insumos y equipos por miles de millones de lempiras? Ese es el reclamo. Yo le he dicho a la ministra, usted debió ser más fuerte y reclamar. Claro que reclamé, me dice, y reclamé de la manera como se debe hacer, por escrito. Pero aún así, pareciera que, y esta es una opinión muy personal, que hay sectores que se mueven, no sé si con el aval o no del presidente de la República, tomando decisiones al margen de una Secretaría de Estado. ¿Con qué propósito? Ahí lo anda investigando el Ministerio Público. Si es con el propósito de hacer piñata de la pandemia o qué otros factores hay, ahí lo está investigando el Ministerio Público, que esperamos urge con independencia para presentar los requerimientos fiscales respectivos en algo que nos ha decepcionado.